Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Hoy entramos a la parte novena de esta serie que hemos titulado el tema de hoy, Antes que el mundo fuese. Antes que todo fuese. Hubo un tiempo donde no había nada de lo que hoy existe, nada de lo que fue creado por Dios. Antes de toda existencia, iglesia, la Biblia dice que en el principio solo Dios. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dando por sentado que Dios existe desde antes de la creación. En el principio Dios y después todo lo demás. Así que antes que hubiera un principio y que la explosión creadora de Dios se propagara en el cielo y en la tierra, no había nada más que Dios. ¿Sabe? Esto es algo que pone contra las cuerdas a uno de los más grandes físicos teóricos, astrónomos e investigadores del espacio y de los orígenes del universo. Muchas elaboradas teorías, y digo teorías porque no han podido ser comprobadas, solo son teorías, conjeturas, afirman que todo se creó de una gran explosión que los científicos han llamado Big Bang, la gran explosión. Pero los científicos se quedan cortos al intentar explicar qué había antes de la gran explosión. Antes de la gran obra creadora de Dios, no había más que Dios. La Biblia nos enseña, iglesia, que desde la eternidad pasada solo existía Dios y nada más que Dios. En ese tiempo aún ni siquiera la conciencia humana existía, como fue dicho por Dios a Job, cuando le dijo desde el torbellino, Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando Dios creaba todo, ¿dónde estaba el hombre? Sencillamente el hombre no existía. Solo Dios. Solo Dios en su esencia perfecta. Antes de los tiempos solo había un solo ser en su naturaleza pura, un solo ser indivisible con atributos y perfecciones inseparables, un solo ser que existía solo y en plenitud de su sola y perfecta presencia. Esta verdad, y es toda la verdad, era lo que existía, lo que había antes que el mundo fuese. Un Dios que pudo haber existido así, en su naturaleza divina, por siempre y para siempre, sin necesidad de haber creado nada, porque Él es suficiente en Él mismo para satisfacerse a Él mismo y no necesita nada. No, cuando usted alaba a Dios, usted no lo hace más Dios, no lo hace más grande, no lo hace más glorioso, no le da más honra, no le da más poder, no le da más sabiduría. Cuando usted alaba a Dios, usted no lo hace a Él mayor, ni más alto, ni más eterno, porque Él es todo eso, sin usted y sin mí. Así que, amados hermanos, desde la eternidad y hasta la eternidad, solo ha existido un Dios que ha vivido eternamente. En Isaías capítulo 40 se nos recuerda esto.
Dice el profeta inspirado por el Espíritu Santo: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Eterno. Es una palabra que está más allá de nuestra comprensión. Eterno es algo que ni siquiera puede medirse en términos de tiempo. Algo eterno es algo que está más allá de 100 años, de 1000 años, de 100,000 millones de años. Es algo que es por siempre, desde siempre y para siempre. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Apocalipsis 1:8 dice el Señor Jesucristo glorificado: yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto, principio y fin. O sea, lo contiene todo, lo encierra todo, como dijo Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El principio y fin, dice el Señor, el que es, está hablando del tiempo presente. Él es Dios. ¿Cuántos lo creen? Él es Dios, el que es, pero también el que era en el tiempo pasado. Y ahora habla de futuro y que ha de venir. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios nos creó entonces? ¿Para qué hacer todo lo que vemos y todo lo que no vemos? Todo fue creado por Él, por medio de Él, para Él. Todo es creado para su complacencia personal. Su vida es para que Él sea feliz, gozoso, para que Él disfrute de lo que ha hecho y de lo que hará en su vida cuando le glorifique. Así que no vivimos para nosotros y no planeamos para nosotros y no hay propósito para nosotros, porque fuimos salvos conforme a su propósito, que es lo que importa. Él decidió crear el cielo y la tierra, como está escrito. En Isaías 41:20 se nos dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, todo lo que usted se imagine, y que el Santo de Israel lo creó. Es una afirmación categórica. Él lo hizo todo, Él lo ha creado todo. A su voz todo cobró vida. A su voz el cielo se llenó de ángeles y quedó rebosante. Millones de ángeles existieron a su voz. A su voz el universo, cada galaxia, cada estrella, cada sistema solar, cada planeta y aún la tierra existieron. Solo con el poder de su voz. Isaías 40:26 nos enseña: levantad en alto vuestros ojos. ¿Alguna vez, como hizo David, usted ha mirado la majestuosidad, la grandeza de la creación de Dios? Cómo Dios se revela en una forma general a todos los hombres. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El poder tan tremendo que Él tiene para crear algo que no existe con solo decirlo. A veces tenemos un problema, una situación, una enfermedad y la vemos más grande que Dios. No, es pequeño, es minúsculo. Nuestro Dios es más grande que todo. Primera de Crónicas 29:11 dice David:
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, sí, todo, su trono, la santa ciudad de Dios, el paraíso, esos bellos jardines, todo lo hermoso que hay en el cielo, todo lo que la Biblia dice que hay, las cosas que ojo humano no ha visto, las cosas que oído humano no han escuchado, las cosas que ni siquiera se pueden describir en palabras humanas, porque son tan elevadas en su concepto que ni siquiera nuestras palabras, ni siquiera el hombre más versado podría hacer honor a su grandeza, hermosura y majestad. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo lo que hay en esta tierra es del Señor. Usted le pertenece al Señor y el Señor gobierna su vida. Y el Señor tiene control de su vida y de sus situaciones. Y el Señor tiene control de todo lo que acontece a su alrededor. Todo lo que hay en la tierra es de Él. Mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Todo es del Señor, le pertenece a Él por derecho porque Él lo creó. Dice el salmista: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. El Salmo 119, verso 91 nos enseña: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces tenemos un Dios que era Dios desde antes de la creación. Finalmente Dios creó el día sexto, la joya de su creación. Dios formó al hombre del polvo de la tierra que Él había creado. Lo formó con sus manos, lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y sopló en su nariz aliento y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estos fueron los orígenes de la creación de Dios. Así hizo Dios todo y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Hoy sabemos por la Escritura que de la nada nada surge. Así que antes que todo este universo fuera creado, antes que existieran los cielos y la tierra, no había nada más que Dios, un ser todopoderoso, soberano, sabio y eterno. Isaías 44:6 confirma: así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mas Dios, a través de la Biblia, nos da luces sobre su naturaleza y la forma en que subsiste desde antes que el mundo fuese. Dios ha querido revelarnos a nosotros en una revelación especial a través de la Escritura detalles de su ser personal. A través de la Escritura podemos llegar a concluir con nuestra limitada capacidad quién y qué es Dios. Así que partimos de un principio bíblico. Y esto no es algo que se puedan apropiar los unitarios.
No, nosotros creemos firmemente en la doctrina de la unicidad de Dios. Creemos que Dios desde antes y siempre, y lo será por siempre, existía como un solo ser eterno, omnipotente y todo suficiente. En su naturaleza, Dios es un espíritu personal, infinito, con atributos perfectos, que es creador, que es sustentador y ordenador de todas las cosas. Acorde con su naturaleza, Dios es uno en su esencia, indivisible. Y no es que existan tres dioses, sino que hay un solo Dios verdadero, así está escrito. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primera de Timoteo 2:5, la parte A de ese verso dice: porque hay un solo Dios. Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Así que, amados hermanos, creemos firmemente y enseñamos firmemente y sabemos por la Escritura que solo tiene que haber un solo ser eterno, omnipotente y todo suficiente en su esencia. Dios no puede dividirse en su esencia. Es un solo ser. Mas la Escritura enseña que ese único Dios, único en su naturaleza, subsiste, esto es, existe en tres personas divinas de la misma esencia. No es que el Hijo es de una esencia y el Padre es de otra, no, de la misma esencia es el Padre, y es igual en esencia al Hijo, y es igual en esencia al Espíritu Santo. Hemos dicho esto muchas veces: no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios que existe en tres personas en su divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios. Este Dios en su ser existe, vive en tres personas, todas de la misma esencia divina. La Biblia nos enseña, iglesia, desde el Antiguo Testamento, que Dios siempre se ha referido a sí mismo no como a una persona, aunque es un Dios, sino se refiere en plural. En Génesis 1:26, aquí viene: entonces dijo Dios, en singular, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese Dios único se presenta en plural: hagamos. En Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, un Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Tres personas. Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. En Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, se ve claramente cómo estas personas coiguales y eternas están presentes en el bautismo de la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús, después que fue bautizado, aquí está la segunda persona, Él estaba siendo bautizado, subió luego del agua mientras estaba encarnado. Y aquí, mire lo que dice: los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, tercera persona, que descendía como paloma y venía sobre él, sobre la segunda persona. Y hubo una voz desde los cielos: este es mi Hijo amado, señalando a otra persona. 8:19, hablando el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí esto es clave, esto es muy importante, por eso bautizamos con esta fórmula. Él dijo: vayan, hagan discípulos en todas las naciones. Hay discípulos del Señor, bautizándolos en el nombre, y empiezan los nombres de las personas: en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Los apóstoles siempre fueron conscientes de la existencia de cada una de las personas de la Trinidad. En la bendición apostólica dada por Pablo en muchas de sus cartas, él decía esta frase, en 2 de Corintios 13:14, él decía: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero hay un verso que revela al único Dios en su esencia y a las tres personas en su subsistencia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice el apóstol: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, esto es conocido, Jesús es el Verbo de Dios, el Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por eso cuando Juan presenta a Jesús, lo presenta de una manera muy clara y directa, afirmando que Él es Dios y que siempre ha estado con Dios. La palabra con significa cara a cara, frente a frente, o sea, al mismo nivel. Juan 1, 1-3, ¿recuerdan esto? En el principio era el Verbo, o sea, Jesús, y el Verbo era con Dios, estaba cara a cara, frente a frente, con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que antes de encarnarse y hacerse hombre, Jesús ya existía. La segunda persona de la Trinidad existía y era Dios. Antes que el cielo y la tierra fueran creados, Jesús ya reinaba en gloria, en majestad, con su Padre y con el Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 1, verso 16, se revela por la Escritura su existencia desde la eternidad pasada. Dice la Escritura, hablando de Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, o sea, lo que usted puede ver, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. No importa el grado jerárquico de los ángeles en el cielo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que si algo existe hoy, es por Cristo. En Él existe. Esta fue la razón por la cual el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, en una de las tantas discusiones que tuvo con los religiosos, con los fariseos, les recordó que Él era superior a quien ellos consideraban su padre, Abraham. Estas palabras dijo el Señor cuando se encontró con ellos. Juan 8:53 en adelante, aquí empiezan estos hombres a decir: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ese que ustedes dicen que es su Dios, bueno, ese es mi Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Tú estás loco, estás demente. ¿Cómo dices que has visto a Abraham? No has vivido 50 años. Abraham murió hace 1500 años. No cuadran las cuentas. Pero viene la respuesta de Cristo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Siendo Dios, conforme a la voluntad del Padre,
La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y se humilló descendiendo del cielo, despojándose de su gloria, para vivir como hombre y morir en la cruz. Esta es la gracia de Dios, hacerse un hombre en todos los aspectos. En Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, se nos recuerda esta parte de la vida del Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es que tenía todos los atributos, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí viene la gracia y la misericordia de Cristo para con usted y para conmigo, sino que se despojó a sí mismo. Yo no sé cómo Cristo se despojó de su deidad, pero lo hizo. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios encarnado, el Dios Hijo, habiendo llevado a cabo, de acuerdo al plan predestinado de Dios Padre, todo lo que se había propuesto hacer, volvería un día a la condición que había tenido desde antes que el mundo fuese. Él volvería de nuevo a la diestra gloriosa de su Padre. En Marcos 16, 19 son las palabras del Señor: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él vino a entregarse, pero como dice el escritor de Hebreos, hizo un sacrificio perfecto, uno solo para siempre. Y le agradó al Padre su sacrificio. Y por eso después de ese sacrificio, después de que Él murió en la cruz, porque murió, ese cuerpo murió en la cruz y cargó allí nuestros pecados. Él fue sepultado y ese cuerpo estuvo muerto en el sepulcro. Pero al tercer día, el Padre, en el poder del Espíritu Santo, infundió vida a ese cuerpo y lo glorificó. Y se levantó con poder y con gran gloria. Ese Dios que estuvo encarnado, ese Dios que habitó entre nosotros, después de resucitar y de estar 40 días en esta tierra enseñando acerca del reino de Dios, fue alzado. Es lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1. Acompáñeme allí, por favor. Vaya al verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Recordando la promesa de que la tercera persona, el Espíritu Santo, vendría y nos daría el poder para testificar, recordándoles a sus discípulos que esperaran la venida, el bautismo del Espíritu Santo. Después, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Una nube lo alzó y lo llevó y le ocultó de sus ojos y lo llevó al cielo. Y al llegar al cielo, fue recibido arriba. Y como dice Marcos 16, 19, se sentó a la diestra de Dios. Pero antes de ese momento, con la exaltación a la vista, la noche que Jesús fue entregado, oró al Padre. Antes de que eso pasara, de que Él muriera y fuera sepultado y fuera levantado y fuera llevado al cielo, antes de que eso ocurriera, Jesús pudo ver a través de su oración lo que le esperaba, su glorificación eterna.
Y eso precisamente fue lo que él expresó en su oración. Era su deseo el regresar a la gloria del cielo. Por eso pidió a su Padre de corazón esa noche que fue entregado antes de su sacrificio, como se narra en Juan 17:5. Ahora pues, dijo el Señor, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa noche, iglesia, Jesús sabía que se acercaba el tiempo para su coronación, que luego de haber vencido a Satanás, el pecado y la muerte, luego de haber cumplido la obra que el Padre le había ordenado que hiciese en la tierra, victorioso en la cruz, y al resucitar siendo alzado al cielo, al llegar él sería exaltado con aquella gloria que había tenido antes que el mundo fuese al lado de su Padre. Por esa obra, por su obra en la cruz, por su victoria sobre la muerte, Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay nada más grandioso que Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre de Jesús? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa noche Jesús vio lo que usted y yo hoy vemos, y lo que debe ver todo cristiano. Debemos ver lo que nos aguarda al otro lado de la cruz. Cuando esté sufriendo, vea la glorificación que nos espera. Cuando esté enfermo, vea la sanidad eterna que tendremos. Cuando esté padeciendo aflicciones, vea lo temporal de las aflicciones y la paz que sobrepasa todo entendimiento que nos aguarda. Debemos recordar que Cristo nuestro Señor ha sido glorificado con aquella gloria eterna que tuvo antes que el mundo fuese. Cuando esté padeciendo, recuerde que hoy Cristo está sentado a la diestra de Dios. Su poder y su gloria eterna han sido restauradas, y que en su poder y en su gloria Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días. Aún después del fin de este mundo, Cristo estará con nosotros. El saber que Cristo ha sido glorificado con su gloria divina es nuestra seguridad y nuestra bendita esperanza. Tenemos su promesa eterna, de vida eterna y de gloria a su lado. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.